micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, ¿es Jesús Dios? ¿Por qué debería creer que Jesús es Dios? Algunos que niegan que Jesús es Dios afirman que Jesús nunca dijo que Él es Dios. Es cierto que la Biblia nunca registra a Jesús diciendo las palabras precisas, yo soy Dios. Sin embargo, esto no significa que Jesús nunca pretendiera ser Dios. ¿Es Jesús Dios? Jesús afirmó ser Dios. Tomemos, por ejemplo, las palabras de Jesús en Juan capítulo 10 versículo 30, yo y el Padre uno somos. Solo necesitamos mirar la reacción de los judíos a su declaración para saber que él estaba afirmando ser Dios. Trataron de apedrearlo por esta misma razón. Un simple hombre pretende ser Dios, Juan capítulo 10 versículo 33, énfasis agregado. Los judíos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo, la deidad. Cuando Jesús declaró, yo y el Padre uno somos, estaba diciendo que él y el Padre son de una naturaleza y esencia. Juan capítulo 8 versículo 58 es otro ejemplo. Jesús declaró, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es una referencia a Éxodo capítulo 3 versículo 14 cuando Dios se reveló a sí mismo como el yo soy. Los judíos que escucharon esta declaración respondieron tomando piedras para matarlo por blasfemia, como mandaba la ley mosaica. Levítico capítulo 24 versículo 16. ¿Es Jesús Dios? Sus seguidores lo declararon Dios. Juan reitera el concepto de la deidad de Jesús, el verbo Jesús, era Dios, y el verbo se hizo carne, Juan capítulo 1 versículo 14. Estos versículos indican claramente que Jesús es Dios encarnado. Hechos capítulo 20 versículo 28 nos dice, por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién compró la iglesia con su propia sangre? Jesucristo. Y este mismo versículo declara que Dios compró su iglesia con su propia sangre. Por tanto, Jesús es Dios. Tomás, el discípulo, declaró acerca de Jesús, Señor mío y Dios mío, Juan capítulo 20 versículo 28. Jesús no lo corrige. Tito capítulo 2 versículo 13 nos anima a esperar la venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, ver también segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. En Hebreos capítulo 1 versículo 8, el Padre declara de Jesús, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre se refiere a Jesús como Dios, lo que indica que Jesús es en verdad Dios. En Apocalipsis, un ángel instruyó al apóstol Juan a adorar solo a Dios, Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Varias veces en las Escrituras, Jesús recibe adoración, Mateo capítulo 2 versículo 11, capítulo 14 versículo 33, capítulo 28 versículo 9, versículo 17, Lucas capítulo 24 versículo 52, Juan capítulo 9 versículo 38. Él nunca reprende a las personas por adorarlo. Si Jesús no fuera Dios, le habría dicho a la gente que no lo adoraran, tal como lo hizo el ángel en Apocalipsis. Más allá de estos, hay muchos otros pasajes de las Escrituras que argumentan que Jesús es Dios. ¿Es Jesús Dios? La razón por la que Jesús debe ser Dios. La razón más importante por la que Jesús debe ser Dios es que, si no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar la pena por los pecados del mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Un ser creado, que sería Jesús si no fuera Dios, no podría pagar la pena infinita requerida por el pecado contra un Dios infinito. Solo Dios podía pagar una pena tan infinita. Solo Dios podía tomar los pecados del mundo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, muere y resucita, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Es Jesús Dios? Sí. Jesús se declaró a sí mismo como Dios. Sus seguidores creían que Él era Dios. La provisión de salvación solo funciona si Jesús es Dios. Jesús es Dios encarnado, el Alfa y la Omega eternos, Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, capítulo 22 versículo 13, y Dios nuestro Salvador,
Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.